Damos la bienvenida a la nueva serie Quita Mancha. ¿Sí? Entramos en una nueva serie. Trabajamos con la serie porque sabemos que es bueno profundizar en lo que hablamos, porque sabemos que muchas veces nos olvidamos de lo que habló el Señor en la iglesia. Entonces, qué bueno saber que tenemos esta serie, que donde día a día, cada reunión, vamos hablando del mismo tema. Quita mancha. ¿A qué le suena eso? A lavar las vestiduras. Es un tiempo, hermano, que tenemos que lavar nuestras vestiduras. Las vestiduras espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Recién estuvimos hablando que va a haber 3 días de una santificación. ¿Cuántos van a venir? No todos levantaron la mano, ¿eh? Iglesia, vengan, porque necesitamos ser limpiados, purificados, ¿sí? Y que nosotros tenemos que estar todos juntos y venir esos días a poder recibir la palabra del Señor. Amén. Estoy contenta de poder estar acá con ustedes nuevamente, de saber que el Señor hoy no va a hablar. Hoy me dejó acá Ariel sola. Siempre me acompaña ahí a predicar y que él hace ruido ahí. Me gusta que haya ruido mientras predicamos. Porque cuando recibimos la palabra de Dios tenemos que estar así, contentos de saber que el Señor va a dar una palabra a nuestro corazón, ¿sí? Y por eso me gusta que a veces esté Ariel acá acompañándome. Y sabemos que el Señor cada sábado, Él nos habla de una manera sobrenatural. Y hoy yo quería explicarle el por qué vamos a entrar en una semana de santificación, ¿no? Esta palabra vino de parte del Señor y nos habló de una iglesia sin mancha y ¿qué? Sin arrugas. Sin mancha y sin arrugas. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Entonces, hoy vamos a entender por qué es necesario entrar, ¿no?, a estos 3 días de semana de santificación. ¿Cuántos dicen amén? Decir al que tenés atrás, no al lado, vas a venir estos 3 días, ¿no? Vas a venir. Tenemos que venir. Tenemos que venir. Porque es necesario. Uno cuando piensa en este mundo en el cual vivimos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? Vale. Donde vivimos, que estamos siendo tentados todo el tiempo. Cuando uno ve en la calle todo el mundo enojado, todo el mundo mal, todo el mundo como que te va a pegar si le decís algo. O sea, el mal cada vez crece más, la maldad. Y cuando uno piensa en este mundo en el cual nosotros vivimos, ahí entendemos cuánto necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, cuánto necesitamos que Él nos dé la fuerza para no caer en las tentaciones que este mundo nos ofrece o en el cual estamos viviendo. Tenemos que entender y ser conscientes en los tiempos que estamos viviendo. Y la Biblia dice que cada vez va a ser peor. Así que debemos entender que necesitamos ser purificados. Este mundo contamina. Debemos anhelar venir estos 3 días que anunciamos, estar juntos como iglesia y poder ser purificados, que el Señor nos esté limpiando. Porque lo necesitas, hermano. Todo lo necesitamos. Y el Señor nos invita a que nosotros podamos estar esos días para anhelar esa purificación. Este mundo en el que vivimos es así, cada vez peor. Cada vez peor está. Pero nosotros debemos entender que debemos posicionarnos en la santidad. Nosotros tenemos que ponernos firme en la santidad, en la voluntad de Dios, porque lo que ofrece el mundo dura poco, pero lo que ofrece Dios dura para la eternidad. ¿Cuánto le dan un aplauso? Dura para la eternidad, pero lo que te da el mundo no va a durar nada. Pero lo que te ofrece el Señor, su voluntad, es para la eternidad. Y el Señor escucha a aquellos que hacen su voluntad.
El Señor no escucha al que quebranta su palabra, al que quebranta la voluntad de Dios. Dios escucha al que hace su voluntad. Y nosotros necesitamos lavar nuestras vestiduras. Yo lo necesito. Gloria a Dios que el Señor viene con esta palabra, porque necesitamos que Él lave nuestras vestiduras. Jesús ya limpió nuestro pecado. ¿Cuántos saben? Pero es bueno que una iglesia entre en un tiempo de santificación, prepararnos. Ya faltan poco para terminar el año. Debemos entrar en un año limpios, purificados, renovados. Y por eso nosotros tenemos que entrar a ese tiempo. El Señor Jesús, cuando vino a fundar la iglesia en esta tierra, la fundó para que sea una iglesia santa. ¿Cómo tiene que ser? Santa. El Señor Jesucristo, cuando vino a fundar una iglesia en la tierra, no vino a fundar una iglesia chismosa. No vino a fundar una iglesia con murmuración. El Jesús, cuando vino a fundar una iglesia, no vino a fundar una iglesia con contienda, con pleito, con división. No vino a fundar una iglesia donde hay división. Jesucristo, cuando vino a fundar la iglesia en la tierra, no la vino a fundar para que estés tibio, para que estés indiferente. Esa no es la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en la murmuración? Caemos en la tibieza. Empezamos a andar tibios. ¿Y el Señor qué hace con los tibios? Los vomita, porque le cae mal. Cuando nosotros comemos algo y nos cae mal, ¿qué hacemos? Vomitamos. Pero Jesús no vino a fundar una iglesia con tibieza. No vino a fundar una iglesia que está pensando, y yo no quiero ir más a la iglesia. Yo no quiero ir más, estoy desganado, estoy desganada. Esa no es la iglesia que el Señor vino a fundar. No vino a fundar una iglesia que estemos desanimados o división. No. La iglesia que vino a fundar nuestro Señor Jesucristo fue una iglesia gloriosa y sin mancha, llena del poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que vino a fundar el Señor en la tierra. Una iglesia como gloriosa y sin mancha. Y que el Espíritu Santo hoy nos dé entendimiento para entender lo que hoy vamos a estar hablando. El Espíritu Santo nos haga entender, nos dé discernimiento para comprender la iglesia que debemos ser en este tiempo. ¿Será que estamos siendo parte de esa iglesia que vino a fundar el Señor Jesucristo? ¿Estamos siendo parte de esa iglesia verdadera? Nosotros tenemos que siempre saber lo que es la palabra de Dios. Porque hoy podemos ser cristianos, pero cristianos a media. Un poquito acá y un poquito en el mundo. Pero esa no es la iglesia que el Señor vino a fundar en la tierra. El Señor vino a traer una iglesia gloriosa y sin mancha. Tiempo de lavar nuestras vestiduras, tiempo de levantarnos, tiempo de reconocer que nosotros necesitamos ser purificados delante del Señor. Que esa sangre que es la única que limpia nuestros pecados, que es la única que puede sacarnos y purificar y lavar cada una de nuestras vestiduras, porque nosotros fallamos. El que dice que no falla a Dios está mintiendo. Porque todos fallamos a Dios y necesitamos hacer un parate. Parar y decir, Señor, necesito que me purifique, necesito que me lave, necesito, porque entiendo que no estoy bien, entiendo que estoy siendo una iglesia, que esa iglesia que está tibia. Y hoy el Señor nos va a hablar. Hoy el Señor quiere hablar a la iglesia y que podamos entender que Él viene a buscar una iglesia sin mancha,
¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Él quiere una iglesia sin mancha, porque Él va a venir a buscar a la novia. Él viene a buscar a su novia. La novia es la iglesia. Y Él viene a buscar una novia sin arruga y sin mancha. Una novia que no lo rechace. Una novia que diga, yo estoy preparado para irme con vos. Esa es la novia que el Señor viene a buscar. Y yo quiero que me acompañe en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 27. ¿Cuántos están anotando? Dice, a fin de presentársela a sí mismo, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo dice la Biblia. Sin qué mancha. Miren la calidad de iglesia que debemos ser. Ahí nos dice cómo debe ser una iglesia. Esa calidad está buscando el Señor de una iglesia. Una iglesia que tiene el temor del Señor. Sabiendo que no podemos caer en este tiempo, donde somos tentados todo el tiempo. La iglesia, ¿para quién es? Dice ahí, la iglesia es para Jesús. La iglesia no es para los hombres, la iglesia es para el Señor Jesucristo. Y la iglesia debe estar preparada para entregársela a Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos el por qué tenemos que entrar en un tiempo de santificación. Porque Él está buscando la iglesia que no tiene manchas ni arruga. Jesús va a venir por su novia. Jesús va a venir y no quiere ver una iglesia con yugos. Muchas veces el Señor nos sacó de la esclavitud, pero andando con Él volvemos a caer en la esclavitud de un yugo. Volvemos a caer en la esclavitud. Soy esclava del pecado, soy esclavo del odio, soy esclavo de la murmuración. Y volvemos a caer en la esclavitud, en el yugo. Pero el Señor dice que nada te esclavice. Debes mantenerte firme en la libertad. ¿En qué debemos mantenerlo? Firme en la libertad. Y no volver a la esclavitud de un yugo que me ata. El mal carácter, el odio, la queja, la murmuración. Eso muchas veces viene a gobernarnos, a esclavizarnos nuevamente. Pero el Señor quiere que nos mantengamos en posición de libertad. Porque Cristo dio la vida para hacernos libres. Pero muchas veces volvemos a la esclavitud. Y algo nos empieza a esclavizar nuevamente. Pero Él quiere que la iglesia sea libre. Él quiere tener una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. El Señor no fundó una iglesia que el diablo viene a tentar a la iglesia y caen rápidamente. El Señor fundó una iglesia donde la iglesia no le dice no a la tentación que Satanás trae a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en esa iglesia? Despacito le dijeron. El Señor fundó una iglesia en la tierra que sabe decirle no a las tentaciones del diablo. Esa es la iglesia que fundó el Señor en la tierra. Y esa es la iglesia que nosotros debemos mantenernos firmes. Porque el diablo tienta todo el tiempo a los cristianos. Lo vemos todo el tiempo. Y caen rápidamente en las tentaciones. Pero el Señor hoy nos está hablando. Está llegando los últimos tiempos. Y debemos mantenernos en una posición de estar firmes. Firmes en la santidad, firmes en el temor del Señor, firmes.
Esa es la posición que nosotros tenemos que dar. ¿Por qué? Porque está lleno de tentaciones, porque el mundo está así, porque tal vez hay cosas que me están rodeando en el trabajo y nosotros podemos caer. Podemos romper los planes divinos. Pero el Señor quiere limpiar nuevamente a la iglesia. El Señor quiere librarnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer en siempre, digo yo, ¿no? Siempre examinarnos. Poder examinar nuestras vidas. ¿Estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy verdaderamente haciendo la voluntad de Dios? ¿O me estoy dejando llevar por lo que Satanás quiere en mi vida? Eso es examinarse. Porque las cosas te van llevando y cuando te diste cuenta vos ya estás tibio y ya no sos la misma persona cuando vos recibiste a Cristo en tu corazón. Y es importante que nosotros nos examinemos viendo qué hay en nuestro corazón, viendo qué hay en mi mente, qué pensamiento estoy teniendo. Viendo si viene la tristeza, la angustia por un problema que estoy pasando. Si yo estoy así, yo me tengo que examinar y levantarme y decir no. Porque el Señor nos dijo que el gozo no puede robarnos nada ni nadie. Me estoy examinando en realidad si estoy haciendo la voluntad de Dios. Y para que nosotros estemos firmes en la iglesia que el Señor fundó, debemos hacer esto. Debemos examinarnos porque los requisitos que nosotros tenemos que tener es sin mancha y sin arruga. Esa es una manera de examinarnos. A veces la palabra de Dios nos muestra cómo estamos. Estamos leyendo y Dios dice, bueno, porque te tenés que perdonar. Y uno dice, ¿por qué me está hablando el Señor de esa palabra? Tal vez Dios está viendo que estoy enojado. A veces la palabra me confronta y nos damos cuenta que estamos permitiendo sentimientos en nuestras vidas. Examinarnos, porque el requisito de la iglesia es sin mancha y sin arruga. Jesús le dio autoridad a la iglesia. Esa autoridad que nosotros tenemos que usar para los demonios que nos atacan, para Satanás. Dice que con esa autoridad reprendemos a los... Cuando Él vino a fundar la iglesia sobre la tierra, le dio autoridad a la iglesia para reprender y liberarnos de los demonios. En esa posición debemos estar. En la autoridad que Dios nos ha dado. Estoy teniendo autoridad en mi vida. Le estoy permitiendo al diablo que llene mi corazón de tristeza y de angustia. Donde no comenzamos a tomar autoridad y decirle, diablo, soltá mi corazón. Espíritu de depresión, salí ahora de mi vida. Estamos usando la autoridad que Jesús nos ha dado. Nos ha dado autoridad. Y tanta es la autoridad que nos ha dado, que reprendemos demonios. Examínense. ¿Estamos usando esto? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi boca? ¿Está hablando palabras negativas? ¿Está hablando palabras de temor? ¿Está hablando palabras de fe? Y ustedes vean que los momentos que el Señor se enoja es cuando nosotros no tenemos fe. Examínense. Estamos haciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Lo segundo, sin manchas. Decirle al que tenés al lado, o decir, sin mancha. La palabra mancha nos da a entender algo sucio. Cuando nosotros nos manchamos la ropa, se nos cayó un café, la mayonesa, la comida, se manchó y decimos, uy, estoy sucio. La palabra mancha nos da a entender algo que
quiero predicar con ustedes. ¿Algo qué? Sucio. Por eso dice sin manchas, no sucios, no con pecado. La iglesia de Jesucristo debe estar sin mancha. Porque la suciedad representa pecado. Cuando sueñen con las aguas sucias, está hablando del pecado. Lo sucio representa el pecado sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que sacar, romper y cortar con el pecado. Debemos tomar el valor, la fuerza y romper, decir, yo no puedo seguir así. Yo tengo que romper esto en mi vida. Porque el Señor, o estoy poniendo en peligro mi salvación. Digan conmigo, cortar con el pecado. Debemos cortar con el pecado. Porque Jesús viene a buscar una iglesia que esté cortando con el pecado, que le diga no al pecado. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y por eso debemos nosotros pensar en esto. Si estás sintiendo que tenés algo en el corazón y que le estás fallando a Dios, este es el tiempo. Este es el tiempo de cortar con eso. Este es el tiempo de involucrarnos estos 3 días para cortar con eso que hay en mi corazón y yo sé que le está ofendiendo a Dios. Yo sé que esto a Dios no le gusta y está en nuestro corazón. Debemos pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y volvernos a Él y sacar de nuestro corazón. Lo tercero, sin arrugas. La palabra arruga se menciona una sola vez en la Biblia. Pero parece que Job también dijo, mi cuerpo arrugado, algo de eso dijo, pero una sola vez que habla en esta palabra. Una palabra que arruga. Y en lo natural, la palabra arruga es cuando la piel se arruga, ¿verdad? Es cuando la piel se comienza a arrugar. O cuando la ropa está arrugada. O cuando tomamos un papel y lo hacemos así, está maltratado, arrugado. Cuando está arrugado algo es porque está maltratado algo. Las mujeres sabemos que tenemos que ponernos cremitas para cuidarnos, ¿no? Y la arruga, eso representa para nosotros algo que está maltratado. Tristeza. A eso se refiere con las arrugas el Señor. Que nosotros guardamos cosas en nuestras vidas. Sin mancha y sin arrugas. Es lo que el Señor quiere para la iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso debemos estar esos 3 días. Comprometernos, estar en esos días para que vamos a hablar lo que es el pecado, para liberar, para quebrantar todas esas cosas. Y es importante que nosotros estemos esos 3 días y podamos cortar con esas cosas. Porque la iglesia debe ser sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no está hablando. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. La voluntad de Dios. Que vivamos su voluntad. Porque Él lo va a escuchar. Yo voy a pedir a los de alabanza que vayan subiendo. Y que hoy esta palabra le podamos hacer que pensemos. Si estamos siendo esa iglesia. Y que tomemos el compromiso de sacar todo aquello que manchó nuestra vida espiritual. Muchas veces dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y ya pensamos con lo natural. Por eso viene el temor. El temor significa que estoy viendo las cosas en lo natural. Ahí es cuando viene el miedo. Porque ya no está la palabra de Dios fundamentada en mi corazón.
Ya vienen mis pensamientos y no los pensamientos de Dios. Pero nosotros hoy decir, Señor, yo quiero cortar con todo eso. Yo quiero y necesito que vos me limpies. Que quites toda suciedad de mis ropas espirituales. Que la limpies. Que quites toda arruga. Iglesia, no te olvides que Jesús viene a buscar una iglesia sin manchas. Y eso nos hace pensar a todos nosotros que esa es la iglesia que debemos ser. Y que este es el tiempo donde nosotros vamos a ser purificados, transformados. En el mes de noviembre comenzamos con el libro. Y ahí vamos a tener que clamar. Por eso necesitamos que este mes nos preparemos, nos limpiemos, nos purifiquemos y luego vayamos a la conquista, en la oración, en el clamor. Porque el Señor te va a escuchar. Dale un aplauso a Él. Él te va a escuchar, hermano. Él va a escuchar la oración que vamos a hacer todos unidos en el mes de noviembre. Vamos por más victoria. Pero antes debemos prepararnos. Antes debemos prepararnos, purificarnos y limpiarnos para después ir a clamar, porque Dios me va a escuchar. Y debemos prepararnos en limpiar nuestras vestiduras. Yo te invito a que te pongas en pie.